Dicen que no hay fe verdadera hasta que ha pasado por el fuego. Y si hubo un hombre que lo perdió todo pero siguió creyendo, ese fue Job, un hombre justo, bendecido y respetado por todos, pero cuya vida cambiaría radicalmente en un solo día. Hoy vas a conocer la historia de un hombre que se mantuvo firme, incluso cuando el cielo pareció guardar silencio. Imagina vivir en la tierra de Uz, en tiempos antiguos. Ahí vivía Job. La Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia numerosa, con 7 hijos y 3 hijas, y sus riquezas eran legendarias en miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas. Era el hombre más grande de todo el oriente, pero su piedad era aún más grande que su fortuna. Cada mañana se levantaba temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, pensando en quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Su vida era un ejemplo de prosperidad y bendición, una vida que parecía perfecta, hasta que una conversación en el reino celestial lo cambiaría todo para siempre. Un día, los seres celestiales se presentaron ante Dios, y entre ellos vino también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás respondió: han de rodear la tierra y andar por ella. Entonces Dios, con un orgullo santo, le dijo: ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, Nun, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El enemigo, con su cinismo habitual, respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes han aumentado. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Dios, conociendo el corazón de Job, permitió la prueba, no porque dudara de su siervo, sino porque quería demostrar que la fe de Job era genuina. Una fe que no se basa en las bendiciones materiales, sino en un amor y una confianza profundos en su Creador. La apuesta estaba hecha. Lo que vino después fue una tragedia de proporciones inimaginables. En un solo día, la vida de Job se derrumbó por completo. Mientras sus hijos celebraban en casa de su hermano Mayo R., llegó un mensajero corriendo, sin aliento. Los bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos, y atacaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mientras aún hablaba, llegó otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores. Solamente escapé yo para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó un tercero. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para avisarte. Y como un golpe final, mientras este último aún hablaba, llegó otro mensajero con la noticia más devastadora de todas: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. En un instante, Job lo había perdido todo en su riqueza, sus siervos, y lo más doloroso, a todos sus hijos. Ante esta catástrofe, Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró, y dijo estas palabras inmortales: an desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En medio del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. Satanás se presentó de nuevo ante Dios, y el Señor volvió a preguntar: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que todavía retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él
para que lo arruinara. Sin causa, el acusador respondió en piel por piel: todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios permitió una segunda prueba, aún más personal y dolorosa, diciendo: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, Satanás hirió a Job con una sarna maligna, una enfermedad dolorosa y repugnante que lo cubrió desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Humillado y sufriendo, Job tomó un trozo de teja para rascarse y se sentó en medio de la ceniza. El hombre que una vez fue el más respetado, ahora era un paria, un espectáculo de miseria. Incluso su propia esposa, viendo su sufrimiento, le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero la fe de Job, aunque probada al límite, no se quebró. Él le respondió con una sabiduría que solo puede venir de una profunda conexión con Dios, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Al enterarse de su desgracia, 3 de los amigos de Job vinieron a consolarlo a Elifaz, Bildad y Zofar, a cuando lo vieron de lejos. Apenas pudieron reconocerlo. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Luego, se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este silencio compasivo fue el mejor consuelo que le ofrecieron. Pero cuando finalmente hablaron, sus palabras, aunque bien intencionadas, se convirtieron en dagas. Basándose en una teología simplista, insistieron en que el sufrimiento de Job debía ser un castigo directo por algún pecado oculto. Elifaz le dijo: quien que fuera inocente ha perecido. Bildad argumentó que Dios no pervierte el derecho. Zofar lo acusó de tener iniquidad escondida. Le dijeron que si se arrepentía, Dios lo restauraría. Pero Job sabía en su corazón que era un hombre íntegro. Su angustia creció, no solo por su dolor físico y emocional, sino por la incomprensión de sus amigos, y sobre todo, por el silencio de Dios. En desesperado, clamó al cielo, deseando no haber nacido, preguntando: ¿por qué me has puesto por tu blanco? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? En ese silencio, en esa aparente ausencia de Dios, comenzó la verdadera y más profunda prueba de su fe. Después de los largos discursos de sus amigos y las apasionadas defensas de Job, cuando parecía que no había respuesta, Dios finalmente habló, pero no desde un trono celestial, ni a través de un ángel. Dios le respondió a Job desde un torbellino, una manifestación de poder y misterio. Y no le dio las respuestas que Job esperaba. No explicó por qué permitió el sufrimiento. En lugar de eso, Dios le hizo preguntas a Job, preguntas que pusieron en perspectiva la pequeña comprensión humana frente a la infinita sabiduría del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Dios lo llevó en un recorrido poético por las maravillas de la creación, en las estrellas, el mar, la nieve, el granizo, los animales salvajes como el león, el cuervo y el majestuoso Behemoth. A través de estas preguntas, Dios no estaba humillando a Job, sino revelándole su soberanía y su grandeza. Job se dio cuenta de que había hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas. Para él, comprendió que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene, incluso cuando su plan es incomprensible. Con el corazón quebrantado y humilde, Job respondió: ande oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de este encuentro transformador, la historia de Job da un giro completo. Dios reprendió a sus 3 amigos por no haber hablado de él con rectitud, como lo hizo Job, y les mandó ofrecer un sacrificio, pidiendo a Job que orara por ellos. Y Dios aceptó la oración de Job. Luego, el Señor restauró a Job. La Biblia dice que le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Sus hermanos, hermanas y todos los que lo conocieron antes vinieron a consolarlo y le dieron regalos. Volvió a tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Su salud fue restaurada y Dios le dio una nueva familia. Han 7 hijos y 3 hijas. Y se nos dice que en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Vivió 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Pero la mayor restauración no fue material. Job salió de la prueba con algo infinitamente más valioso, con una fe purificada y una relación con Dios más profunda e íntima que nunca. Ya no conocía a Dios solo por lo que había oído, lo había conocido en la tormenta, en el silencio y en el dolor. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que la fe verdadera no se forja en la comodidad y la abundancia, sino en el fuego de la adversidad y la pérdida. Nos enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su carácter, que incluso cuando el cielo parece guardar un silencio ensordecedor, Él sigue obrando en nuestras vidas, tejiendo un propósito que a menudo solo podemos ver en retrospectiva. Job nos muestra que es válido hacer preguntas, clamar en nuestra angustia y luchar con nuestra fe. Pero al final, la paz se encuentra no en obtener todas las respuestas, sino en rendirnos ante la soberanía de un Dios que es más grande que nuestras preguntas y cuyo amor es más profundo que nuestro dolor. Cuando todo parece perdido, la fe es la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, te invito a que le des un me gusta a este video. Comparte en los comentarios qué parte de la historia de Job te impactó más y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias profundas y transformadoras de la Biblia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.